¿Qué tal, hermanos y amigos? Este es el programa Argumentos, un programa preparado para ayudarle a usted a entender la Biblia. En algunos programas anteriores estuvimos hablando de cómo aprender la Biblia con las manos. Queremos repetir el programa en alguna de sus facciones por si acaso usted no vio el programa. Pero si lo vio, vamos a repetirlo para que usted practique. Vamos a decir que la Biblia tiene dos partes. Y vamos a dividir estas dos partes en la mano izquierda y en la mano derecha. En la mano izquierda está el Antiguo Testamento, en la mano derecha el Nuevo. Recordemos que dijimos que la Biblia no es cronológica, es temática. Por tanto, cuando usted toma la Biblia, usted tiene que entender que son dos partes y que cada parte no está en orden cronológico. Esta mano representa el Antiguo Testamento, que está dividido en 5 partes, como los 5 dedos de mi mano. Tenemos la Torá, o la ley, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Acá está la mano derecha, que es el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Este tiene 39 y este 27. Tenemos 4 evangelios, un libro histórico, 14 cartas de Pablo, 7 cartas pastorales y un libro profético. Aquí tenemos la Biblia. Usted puede practicar constantemente con sus manos y además que nosotros tenemos un folleto donde tenemos organizado de esta manera para que usted lo pueda aprender. Si usted quiere, nos escribe ya a nuestra dirección de correo y de vuelta de correo le vamos a enviar gratuitamente el folleto, sin ningún costo. Ahora, ¿cuál es la intención? De que usted descubra los libros de la Biblia. Porque comúnmente cuando hay juegos de espada en las iglesias o te mandan el predicador dice un texto y usted no lo encuentra. ¿Dónde está ese párrafo? ¿De dónde? ¿De qué habla? Por ejemplo, un día yo le dije a una hermana acerca de Sofonías y ella me dijo, ¿qué es un remedio? Claro, porque la gente no conoce todos los libros de la Biblia, no conoce la palabra de Dios y es la intención nuestra que usted lo aprenda. Vamos en primer lugar a hablar de la Torá. La Torá tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero también se le llama Pentateuco. Pentateuco porque comúnmente los 5 libros se metían en 5 cajas y penta es 5 y teuco es caja. Los rollos eran bastante grandes, entonces no podía de repente tener... Algunos dicen que era un solo rollo, los 5 libros, pero habría sido demasiado grande, medio imposible, ¿ya? Porque cada rollo pesaba mucho. Recuerde que en ese tiempo no había papel, se usaba papiro. Posteriormente después se usó ya tela de animal, a la cual se le llamó pergamino. Y se llamó pergamino porque venía de la ciudad de Pérgamo, que era una de las más grandes fábricas que había. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, y algunas cosas en tabla, y algunas cosas en arcilla. Pero lo más común era el papiro. Cuando vemos esto, descubrimos que había necesidad de constantemente copiar. ¿Por qué? Porque los rollos se hacían pedazos, no duraba mucho tiempo, y en tiempo de Esdras apareció una nueva raza de seres. Esta raza se llamó escribas. Su tarea era copiar fielmente el texto ¿ya? En un otro rollo para hacer una copia de eso. Recuerde que era obligación de todos los reyes sacar una copia del rollo que estaba en el templo o en el tabernáculo. Entonces había que copiar. Y ellos copiaban fielmente, aún con las manchas y con todo lo que pasara en el texto, lo copiaban, eran tremendamente meticulosos. Y si había algo de más, porque se contaban todas las letras del libro, y si sobraba una letra, se quemaba el libro. Tal era el cuidado que tenían de los textos bíblicos. Ahora, el nombre Génesis, Éxodo, Levítico, el Número de Deuteronomio, no fue expuesto sino más o menos en el año 280, 300, por ahí aproximadamente, ya por un Ptolomeo de Egipto, un rey de Egipto, que quería tener una biblioteca en Alejandría con todas copias de los libros, textos de otras religiones.
Entonces juntó ya a 6 escribas por tribu, 6 escribanos por tribu. Como eran 12 tribus, en total eran 72. Al ser 72, ese era el número de personas que se juntaron para traducir desde el hebreo al griego. Desde el hebreo al griego, haciendo mucho más fácil ya la lectura del texto, porque el hebreo es un libro, es una lengua complicadísima. Número 1, tiene 2 tiempos. Número 2, se escribe de izquierda a derecha y solo tiene consonantes, no hay vocales. Entonces de repente era complicado leer y entender. Este trabajo se hizo y la Septuaginta fue el libro o la Biblia que usaron Jesús y sus discípulos. Cuando Pablo tomaba versículos del Antiguo Testamento, leía la Septuaginta. Recuerde que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y casi la mayoría de los que escribían en griego. Marcos, Mateo, Lucas y Juan escribieron en griego. Algunos dicen que hay un libro de Mateo en hebreo. ¿Para qué? Si casi nadie habla hebreo, solo los sacerdotes y los más eruditos. El hebreo era una lengua muerta. El idioma que hablaba Jesús y sus discípulos era arameo y un poquito griego, como el inglés, que en todo el mundo, si usted habla inglés, puede comunicarse. Así el griego. Ahora bien, cuando usted toma los libros del Antiguo Testamento, los primeros 5, notará que el primer libro no se llamaba Génesis, sino Bereshit, que significa en el principio. Ese en el principio nos habla justamente porque todos los libros del Antiguo Testamento comenzaban con las primeras letras del libro. Ese era el nombre que tenían. Las primeras letras del libro era lo que le daba al libro el nombre. El libro de Génesis tiene 50 capítulos, pero es interesante que del capítulo 1 al capítulo 11 hay más cantidad de años que del capítulo 12 al final del texto de Apocalipsis. En total se demoraron 1600 años en escribirse la Biblia, 1600 años, pero del 1 al 11 de Génesis hay una cantidad de 2500 años. El tiempo se paró con Abraham. Como que el tiempo corrió y la información fue muy rápida, ¿ya? Y cuando nació Abraham y cuando Abraham fue llamado, se paró, capítulo 12. En el capítulo 11, en los últimos versículos, se nota que fue Taré que sacó a su familia. Sacó a Lot, sacó a Abraham, a Sara, y ellos salieron guiados por Taré, el padre de Abraham. Pero el capítulo 12, el versículo 1, dice, pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. O sea, el plan de Dios no era que Abraham saliera ni con Taré ni con Lot. Veremos después que ellos hicieron problema, porque cuando Taré salió a la tierra que Dios había llamado a Abraham, ellos llegaron a Aram, que es al norte de la nación de Israel, y quedaron quietos allí. Es bien importante notar que la vida de Abraham es muy significativa porque cuando uno ve, Dios se detiene para hablar de Abraham. Habla justamente del llamado, habla de que Dios le va a dar un hijo, le pide el hijo después. Recordemos que Sara era estéril y cuando el ángel le anuncia a Abraham que en un año más él iba a tener un hijo, Sara se ríe, porque ella ya había perdido la costumbre de las mujeres, o sea, ya no podía concebir, según ella. ¿Y qué hizo? Le pasó a su esclava Agar, para que Abraham tuviera intimidad con ella y naciera un hijo. Como era su esclava, el hijo iba a ser de ella. Le pusieron por nombre Ismael. Pero Dios cumplió su promesa y Sara quedó embarazada de Isaac. Isaac ya fue la promesa dada de Dios para Abraham. Aunque cuando murió Sara, Abraham se casó de nuevo con Cetura y tuvo más hijos. O sea, Ismael y Isaac no son los únicos hijos de Abraham, sino que tuvo más hijos con Cetura. Es bien importante también entender que cuando Isaac
tuvo hijos, tuvo a dos. A Esaú, que fue el mayor, que era velludo, y a Jacob, que era el menor, que era lampiño. Jacob era hijo de mamita. La vida de ellos es bien importante porque son figurativas, alegóricas. Si usted nota, Abraham manda a su siervo Eliezer a buscarle esposa a su hijo Isaac. Eliezer representa al Espíritu Santo. Abraham en ese momento representa a Dios el Padre e Isaac representa a Jesucristo. Y sale este hombre a buscar entre sus familiares esposa y encuentra a Rebeca, de la cual nace Esaú y Jacob. Es interesante la historia porque a Esaú le tocaba la primogenitura, pero un día venía del campo, no había cazado nada y tenía hambre. Y ocurre que como Jacob era hijo de mamita, sabía cocinar muy bien. Y estaba cocinando unas lentejas, según algunos, con tocino, que tenían un olor maravilloso. A Esaú le da hambre y Jacob le compra su primogenitura por un plato de lentejas. A Jacob le interesaba la primogenitura, a Esaú no. Es interesante que la Biblia también dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Jacob representa a nosotros, todos los seres humanos, y Esaú representa a Jesucristo. Rebeca representa en este momento al Espíritu Santo. ¿Por qué? Vea la historia. Jacob sale al campo y Rebeca prepara todo para que Jacob reciba la primogenitura. Mata un cordero, hace un guiso como le gustaba a Isaac, y con el cuero le pone por todos lados donde Jacob era lampiño, y le pone la ropa de Esaú. Y ella le dice que la maldición va a ser sobre ella. Manda a Jacob a la tienda, y Isaac, que no veía, huele y toca, y palpa a su hijo Esaú, aunque el que estaba ahí era Jacob. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Cuando Dios a ti como hijo de Dios te toca, no te toca a ti, toca a Jesucristo. Huele a Jesucristo. Él te representa delante del Padre. Por tanto, el Padre no te conoce a ti, conoce a su Hijo en ti. Qué bendición, ¿no? Jacob tuvo muchos hijos, porque ocurre que él se enamoró, cuando salió escapando de Esaú, se enamoró de Raquel. Y ocurre que Labán le hizo un jueguito que tenía que trabajar 7 años por Raquel, porque todo donde ponía mano Jacob, Dios lo bendecía. Y él trabajó 7 años por Raquel, pero cuando era la noche de boda, le metieron a Lea. Cuando él reclamó, le dijo, no, ahí está mi hija, trabaja otros 7 años por ella, y ahí tendrás a la que tú amas. Dios nos enseña que aquí hay 2 pueblos. Lea representa a Israel, Raquel representa a la iglesia. Esa es la verdad espiritual aquí. Tenemos que entender nosotros que Dios tiene planes de enseñarnos de 1000 maneras cómo son las cosas. Dios usa 1000 métodos para que usted entienda la gracia, para que usted entienda el amor de Dios, para que entienda lo que Dios hace por usted. Uno de los hijos de Jacob fue José, que era el primogénito de Raquel. Raquel tuvo solamente 2 hijos. Recuerde quién eran José y Benjamín. Y Jacob amaba a José, porque era hijo de la amada, Raquel. Y le vistió con túnicas de colores. José representa justamente una verdad acerca del Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es vendido como esclavo, es el siervo, y muere y es presentado como muerto a sus padres, a Jacob. Le trae las túnicas, recuerda matar a un animal y le trae las túnicas, por tanto su hijo había muerto. José es llevado a Egipto, con trampas y batallas llega a ser el segundo después de Faraón. Eso es Cristo. Después del Padre, Él es el segundo. Recuerde que el mismo Señor dice, Él es mayor que yo. Está hablando del Padre, el Padre mayor es que yo.
Así que tenemos la enseñanza del Cristo en José. José es llevado a Egipto, donde Dios le muestra lo que viene a través del faraón. Porque el faraón ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y 7 espigas gordas y 7 espigas flacas, representando justamente lo que venía: 7 años de abundancia y 7 años de mucha hambre. Dios usa a José para salvar a Jacob y su familia. Ellos se quedan en Egipto por muchos años, casi 400 y tanto, aproximadamente. Pero hasta que aparece un faraón que no conocía a José, ni sabía lo que José había hecho. Recordemos que cuando Israel entra a Egipto, había una raza ahí que gobernaba, que eran los Hicsos. Los Hicsos eran de raza morena, igual que los israelitas, porque los egipcios, hijos de Misraim, con los filisteos, eran de raza negra, una raza diferente. Así que durante el periodo de José gobernó alguien que estaba de acuerdo con los hebreos, los morenos. Interesante es que cuando los egipcios recuperan claramente su lugar, el faraón que sube no reconoce y hace esclavos a los israelitas. Durante muchos años fueron esclavos ellos, hasta que Dios levanta a Moisés. Desde Abraham a Moisés hay más o menos casi 500 años. Esta nación sale de Egipto, 10 plagas son derramadas sobre la nación de Egipto para mostrar a Egipto y a Israel el poder de Dios, y los lleva al desierto. Les abre el Mar Rojo, los lleva al monte de Sinaí, les presenta la ley y luego los lleva por el desierto. Ellos podían de Egipto a la tierra de Canaán demorar 15 días, pero Dios no los llevó con una vuelta un poquito más larga por 40 días, pero a causa de que tuvieron miedo, se retrocedieron y caminaron 400 años más por el desierto. Perdón, 40 años más por el desierto. En estos 40 años murió toda la generación que salió de Egipto, y la nueva generación entró en Israel. La nueva generación entró en Israel. Así que, amados, usted ve que Dios nos muestra todo el panorama de la nación de Israel. Israel es su amada. Es la nación que Dios escoge por causa de Abraham, por el pacto de Dios con Abraham, por el pacto de Dios con Isaac y por el pacto de Dios con Jacob. Porque Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted va a ver esa frase muchas veces en la Biblia, porque por eso Israel es el pueblo escogido por Dios. Algunos dicen que Dios desechó a Israel. Me parece que no han leído Romanos 11. Ya, ahí claramente Pablo menciona cómo Dios ha endurecido a Israel en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿No has leído eso? No hay ley de reemplazo, no hay doctrina del reemplazo. Israel no ha sido reemplazado. ¿Por qué no ha sido reemplazado? Porque Dios tiene un pacto diferente con la iglesia al pacto con Israel. El pacto con Israel ya tiene que ver con Abraham. El pacto de la iglesia tiene que ver con Jesucristo. Aunque ellos, lamentablemente, por ese pacto, no tienen la capacidad de entender la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, solo se puede entender si yo me encuentro con Jesucristo. Si me encuentro con Jesucristo, la Biblia se puede entender. Si no me encuentro, mi mente es embotada. Cristo es la llave para entender la Escritura. Recordemos que camino de Emaús, Jesucristo les muestra a sus discípulos y les abre las Escrituras porque ellos no la entendían. El caso claro es el eunuco. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo entenderé si no hubiera alguien que me explicare? Dios pone por eso maestros, a quienes Dios les revela su palabra. Los que tienen que estudiar bastante la Escritura, porque la tarea de estudiarla es una tarea ardua. Hermanos, la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro profundísimo. Que un niño lo puede entender, pero también que no terminamos de aprender jamás.
Llevo muchos años estudiando la Biblia y todavía me encuentro muy ignorante en muchas cosas, porque la Biblia es palabra de Dios, un libro profundísimo, que lamentablemente la gente desprecia, aún en la iglesia. Gran cantidad de nuestros hermanos no tienen mucha información de la Biblia, no les interesa aprender, no les interesa estudiar. Es la razón de que hicimos este programa, para aquellos que sí les interesa. Con ellos queremos tratar, a ellos queremos ayudar, a que usted entienda la Biblia. El libro de Éxodo justamente nos habla de éxodo, de éxito, de salida. Ellos salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Hay varias cosas que quiero decir de Canaán, pero este no es el programa. Más adelante hablaremos justamente de los Nefilim, lo que habla el capítulo 6 del libro de Génesis, pero usted aprenderá mucho a través de este programa. No se olvide que nosotros estamos todos los días de 1 a 1 y media. Todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 1 y media, es un programa preparado para usted. Nos sentamos a almorzar con usted y mientras usted almuerza, si almuerzas ahora, aprenda Biblia, coma palabra de Dios. Este programa no tiene que ver con otra cosa que con el estudio de la palabra, con la enseñanza de la palabra y con la investigación de la palabra. Por eso le pusimos argumento, porque el argumento mejor es este libro. De aquí salen los correctos argumentos, las verdades correctas. No hay otra verdad que la que está escrita. ¿Cuál ha sido el problema? La interpretamos mal, la estudiamos mal. Hay mucha gente que lee y no entiende, o que tiene una doctrina que aunque la Biblia dice que no, ellos dicen que sí. Una persona me dijo, es que no hay apóstoles hoy. Yo le dije, ¿por qué? No, porque los 12 fueron los últimos. Interesante, le dije yo. La Biblia habla de Junías, Andrónico, de Epafrodito, de Pablo y Bernabé, porque cuando Pedro puso la regla que para poder ser apóstol tenía que haber estado en el ministerio de Cristo durante toda su vida, Pablo no estuvo. Además que para encontrar falsos apóstoles significa que había muchos y entre ellos algunos falsos. Ya en ese tiempo habían falsos apóstoles. No estoy diciendo que todo el que dice ser apóstol lo es. Estoy diciendo que hay reglas y huellas para mostrar quién es apóstol. No voy a defender eso hoy día, pero quiero que entiendan. Cuando la Biblia no dice nada, yo no digo nada. 4 minutos, 4. Cuando la Biblia dice algo, yo digo lo que la Biblia dice. Ahora, Dios habla más de lo que a Él le interesa más. Cámara 3. Dios habla menos de lo que a Él le interesa menos. ¿Usted lo sabe? Bueno, tenga en cuenta esa regla. Si Dios habla mucho de algo es porque le interesa. Si Dios habla menos de algo es porque le interesa un poquito menos. La Biblia no es toda igual. No, todas las reglas no se cumplen. Ejemplo, cuando usted lee la ley, notará que hay 2 mandamientos primero, que es amar a Dios, capítulo 6 de Deuteronomio, y lo otro aparece en Levítico, que es amar al prójimo como a mí mismo. Significa que yo debo amarme y como yo me amo, debo amar a aquel que es mi prójimo. Jesús dio una buena enseñanza acerca del prójimo y no tiene que ver con raza ni color, tiene que ver con otro ser humano. Para eso él usó un samaritano. Interesante. Samaritanos y judíos no se trataban, pero él usó un samaritano para mostrarle que Dios no tiene acepción de persona, que en todo lugar podemos alabar, adorar a Dios. Ahora, cuando leemos la Biblia, notamos que la Biblia es un libro maravilloso, pero que hay reglas para estudiar. Por ejemplo, cuando usted lee, tiene que entender el trasfondo histórico, el autor, a quién le escribe y por qué le escribe. Un caso bíblico es 1 Corintios 12. En este 1 Corintios 12 nos habla justamente de los dones, pero ocurre que en el texto original no aparece la palabra dones. El apóstol dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. La palabra dones no aparece. Pero hay una cosa que sí aparece. Él resalta que el que hace todo es el Espíritu Santo. Es uno. Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y Él reparte como Él quiere. ¿Por qué esta idea? Porque para los corintios, que eran griegos, cada don tenía un espíritu diferente. Y Dios tenía que corregir, a través de Pablo, esa idea errónea.
Por eso usa el apóstol para escribir y mostrarnos que hay un solo espíritu que se manifiesta en todos los dones. Ahí aparecen 9. Hay más. Según algunos comentaristas, dice que hay 28. Pablo dice claramente a los romanos que él quiere ir para comunicarle algún don espiritual.